Te saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y de parte de la Iglesia del Corazón de Dios. Es uno para nosotros de verdad una alegría, un gozo que usted nos pueda acompañar en el día de hoy. Y para mí en particular es una frase que escuchamos mucho en todas las personas que enseñan o predican la palabra del Señor, pero es que es verdad, es un privilegio para nosotros el poder traerles a ustedes el mensaje de la palabra del Señor, porque el Señor es el que está utilizándonos para poder traer el mensaje. Así que, y esa es también una invitación que me gusta también, que me gusta recordar de vez en cuando, y es que cada vez que usted escuche una enseñanza de la palabra del Señor, usted eh, vea a través de esta persona, las personas, que Dios mismo está hablando a nuestras vidas. Eso es muy importante porque el Señor Jesucristo es realmente el que nos está hablando. Si es una persona que está dando una enseñanza de sana doctrina, es fijo que el Señor Jesucristo es el que está hablando a través de esa persona. Y por eso es mi invitación también a que usted lo vea así, vea usted al Señor Jesucristo, vea más allá, vea las cosas como las ve el Señor Jesucristo y pueda usted ver a través de cada persona que da las enseñanzas sanas de la doctrina de la palabra del Señor, usted pueda ver al Señor Jesucristo enseñando. Eh, las recomendaciones de las redes sociales es que si usted nos está viendo a través de Facebook, usted por favor nos deje un comentario o nos deje por favor una reacción al video. También es importante que si usted nos está viendo en YouTube, nos deje una suscripción. Si usted no lo ha hecho, suscríbase al canal. Esto nos hace crecer como canal y nos permite continuar también divulgando el mensaje de la palabra del Señor. También es importante que usted, si no lo ha hecho, también active el botón de notificaciones, que es un botón en forma de campanita al lado del botón de suscripción. Y esto es para que cada vez que nosotros subamos contenido en el canal, usted pueda obtener esas notificaciones que hemos subido un contenido al canal. También es importante que nos deje su comentario en la cajita de comentarios. Y hay una recomendación muy importante y es que por favor nos deje su like. Este like es por cada video. Es importante que nos deje su like por cada video. Porque esto a veces se pasa y esto a veces uno dice, ay, bueno, pues yo después lo hago. Pero no deje pasar el momento para darnos su like. ¿Por qué? La plataforma de YouTube cuenta el número de likes y de acorde a este número de likes, lo va recomendando a más y más personas. Entonces, este es también el aporte que usted está haciendo para que el Evangelio sea escuchado a más y más personas. Entonces, es muy importante, son muy importantes todas estas recomendaciones, pero la del like es sumamente importante en la plataforma de YouTube. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. Y Dios les bendiga por esto. También es importante que nos acompañen con su Biblia física o con su Biblia en el celular. Es importante que nos acompañen allí con su Biblia porque es a través de la Biblia que nosotros vamos a ir en cada enseñanza. Y esto es muy importante porque la palabra del Señor, cuando usted puede ir señalando la palabra del Señor, todo lo que usted sienta que el Señor le está hablando a su vida. Esto es muy importante. También es importante que usted nos pueda dejar usted pueda dejar también sus anotaciones para eso, pues si usted si puede usted anotar en su celular, puede usted anotar en una libreta todas las cosas que Dios le está hablando, es muy bueno, es muy importante, porque así con el tiempo nosotros vamos a poder recordar lo que el Señor nos ha hablado en determinado momento. Y entonces podemos volver otra vez a tener ese recordatorio porque es que si todo lo dejamos nosotros
en nuestro cerebro, lo primero que pasa es que con toda enseñanza, es que nosotros lo vamos a dejar en una parte del cerebro que es momentánea. Entonces, al pasar el tiempo, se nos va a ir olvidando. Pero si nosotros podemos volver otra vez a estas enseñanzas y a repasar estas enseñanzas del Señor, podemos tener como un recordatorio de lo que Dios nos ha hablado. Entonces es muy importante, si usted puede hacer, por supuesto. Eh, pero sí es muy importante y es más importante que usted nos pueda acompañar con su Biblia física también o su Biblia en el celular. Eh, la Biblia física pues es preferible a la Biblia en el celular porque en el celular le llegan a usted notificaciones de otras aplicaciones y lo pueden distraer. Pero la Biblia física pues usted está ahí leyendo y puede estar concentrado en la palabra del Señor. Sin embargo, no es un pecado que usted nos acompañe con su Biblia en el celular. Si usted solamente tiene la mano la Biblia en su celular o solamente tiene la única Biblia que usted tiene es la Biblia en su celular, bienvenida sea, no importa, escúchenos, sí, escúchenos con su Biblia y en el celular, no hay problema, no hay ningún problema. Vamos a empezar con la enseñanza de hoy. Para esto quiero invitarlo a que si usted puede hacerlo, cierre sus ojos ahí donde usted está, levante sus manos, incline su rostro y acompáñeme en la siguiente oración. Es una oración que vamos a hacer del Señor, entregándole toda esta enseñanza, porque Él es el que está dirigiendo cada una de las enseñanzas, cada una de las cosas que nosotros hacemos para Él. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza. Gracias por tu misericordia para con nosotros. Porque el hecho de poder escuchar una enseñanza libremente a través de la Internet es una misericordia tuya, Señor, para con nosotros. Gracias por esas facilidades que hoy en día tenemos de poder distribuir tu evangelio también por las redes sociales, porque estas redes sociales también tú has permitido que el hombre tenga estos avances para que podamos nosotros también aprovecharlos para tu reino, Señor. Y te damos muchas gracias por eso. Te bendecimos, te exaltamos, Señor, que seas tú dirigiendo esta enseñanza, que vayas a cada uno de los hogares de las personas que nos están viendo, Señor, para que ellos también sean redarguidos por tu presencia, que sean redarguidos por la enseñanza de tu palabra, que ellos, Señor, que cada uno de los corazones de estas personas sean abiertos, Señor, y que seas tú, Señor Jesucristo, llenándolos con esta enseñanza de la palabra tuya, Señor. También te pedimos, Espíritu Santo, para que tú seas el que pongas tu toque de unción, Señor, unción que nos convence, Señor. Cada una de las personas que nos escucha sea impactada por esa unción tuya, Espíritu Santo. Te pedimos por cada una de estas personas que sienta el refrigerio de tu palabra, que sienta ese, ese, esa renovación que trae tu palabra, Señor, y que tú seas hablando a cada uno en particular de acuerdo a lo que tú tienes planeado para cada una de las personas que nos escuchan. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como usted pudo ver en la animación inicial, y si no lo pudo ver, le recuerdo que esta enseñanza tiene como título Poder y Justicia de Dios día a día. Poder y justicia de Dios día a día. Realmente, esta enseñanza en principio tenía un nombre un poquito más largo, solo que por cuestiones logísticas tocó dejarlo así. Era algo así como Poder y Justicia de Dios en nuestro día, en nuestro caminar diario, algo así. Pero es lo mismo que un poco más abreviado, pero es lo mismo a lo que, eh, de lo que vamos a hablar, es el mismo tema. Entonces, para esto quiero que por favor empecemos, como a mí me gusta empezar siempre las enseñanzas, con un versículo en el que vamos a basarnos, vamos a ahondar sobre este versículo que es Romanos 1 y vamos a leer versículos 16 y 17. Romanos 1, vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Es muy, muy, muy importante que usted allí tenga muy en cuenta en su Biblia, por eso les decía que
y siempre es una recomendación que hago en toda enseñanza, que nos acompañen con su Biblia para que usted pueda allí poner una seña en donde está Romanos 1, 16, 17 o la cita bíblica que nosotros tenemos como base, que por lo general es a esa cita es a la que volvemos en varias ocasiones en la enseñanza. Y esta vez es Romanos 1, 16, 17. Dice, y ese es el apóstol Pablo que escribió esta carta a los romanos, a la gente que vivía en ese momento en Roma. Eh, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Si usted puede notar, y usted de pronto, si usted notó y de pronto usted la cogió ahorita así en el aire, se va a dar cuenta que el título tiene unas palabras que también tiene estos versículos, que son poder, justicia, ¿cierto? Y las dos están refiriéndose, están en relación a la palabra evangelio. Quiero que usted que comprendamos algo, eso, porque la cada enseñanza eh, todos estamos aprendiendo acerca de la palabra del Señor. Y quiero que lo veamos de esta forma. Si el gobierno de nuestra nación eh, baja los impuestos, evidentemente esa sería una muy buena noticia para todos aquellos que somos contribuyentes. Por supuesto, es una gran noticia, sería una gran noticia para todos. También, si por ejemplo uno como estudiante le dicen, venga, usted ha sido eximido de todos los exámenes finales, evidentemente también esa es una muy buena noticia y es un alivio también para nosotros, así como también sería un alivio esa otra noticia. Asimismo, esta palabra evangelio, que va relacionada, como les decía ahorita, y como leíamos ahorita en la carta de los romanos, que va relacionada con las palabras poder y justicia de Dios, esa palabra evangelio significa buenas noticias o buenas nuevas también. Buenas nuevas, buenas noticias, y por eso precisamente en la Biblia esta palabra es usada para referencia a los libros que nos hablan de la vida de Jesús. Y usted pudo haber escuchado y en muchas ocasiones, incluso yo también lo he dicho en muchas ocasiones, que al hablar de los cuatro primeros libros del Nuevo Testamento, los cuales son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, nos referimos a los evangelios. Y cuando nos referimos a los autores, o sea, a Mateo, a Mateo, a Marcos, a Lucas y a Juan, nos referimos a ellos como los evangelistas, ¿cierto? Decimos, ellos son los evangelistas porque escribieron los evangelios. Y palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias, muy, muy, muy buenas noticias, ¿cierto? Y entonces, mm, porque, y usted puede decir, bueno, ¿por qué esto, por qué buenas noticias se refiere a la vida de Jesús? Porque el Evangelio de Dios toma una mayor relevancia al tratarse del regalo más maravilloso que cualquiera puede tener, el cual es la vida eterna. ¿Por qué? Porque estos evangelios que nos hablan de la vida de Jesús, nos están hablando precisamente de- del ministerio de Jesús. La vida de Jesús es el ministerio de Jesús. ¿Sí? Y este ministerio de Jesús nos trae, evidentemente, este regalo maravilloso de la salvación eterna. ¿Ya? Entonces, por eso es que son buenas nuevas. Cuando empecemos a leer el Evangelio de Lucas, cuando empecemos a leer el Evangelio de Lucas y descienden los ángeles, ¿cierto? Entonces dicen los ángeles,
gloria a Dios en las alturas, ¿cierto? Y entonces, y paz en la tierra, y todo es muy alegre, ¿cierto? Porque el resultado de la vida de Jesús, con la conclusión triste de la muerte de él en la cruz del Calvario, bien, después de esto nos trae regocijo, porque esta salvación se extiende a la humanidad, como ya también lo hemos dicho en algunas ocasiones y lo dijimos sobre todo en varias ocasiones allí en enseñanzas en el mes de diciembre. Lo dijimos allí acerca de la vida de Jesús. ¿Sí? Entonces usted puede ver ahí que implícitamente la vida de Jesús es la buena nueva de nuestra salvación. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario también, ¿cierto? Entonces, eh, entonces aquí por eso podemos entender, por eso podemos ahora entender por qué se llaman, por qué todos decimos que estos son los evangelios, o sea, las buenas nuevas, la noticia, excelente noticia de que ahora la salvación está al alcance de la humanidad. No todos se hacen a ella, ¿cierto? No todos creen en el Señor Jesucristo, lamentablemente. La mayoría de personas no creen en el Señor Jesucristo y porque es muy claro el Señor Jesús cuando dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Sin embargo, la salvación está ahí para todo el mundo. Claro que sí, está ahí para todo aquel que crea en el Señor Jesucristo. Cuando hablamos en el momento de, cuando hablamos en su momento también quiero que veamos también otro aspecto y es que cuando nosotros hablamos en su momento de no dejar de tener sueños, metas en nuestra vida, sin importar la edad o las circunstancias que estuviéramos atravesando, podíamos ver en este momento, en esta enseñanza, podíamos, resaltábamos el hecho de que a Dios le gusta que tengamos sueños, ¿sí? Y le veíamos a través de la palabra del Señor que Él nos motivaba a tener sueños, tener anhelos en nuestro corazón, deseos en nuestro corazón. Él nos motiva a eso. Eh, es importante que más allá de tener los sueños, y lo veíamos en ese momento, es que nosotros hagamos partícipe a Dios de cada uno de sus sueños. Él quiere estar como una parte activa en cada uno de nuestros sueños. Él no es como aquellos malos padres que no les importa nada acerca de sus hijos. Y, ay, sí, sí, ay, que quiere proteger alguna guitarra. Es que importa, ¿sí? No les importa mucho. No, nuestro Dios no. Nuestro Dios quiere que nosotros le hagamos partícipe a Él de todas las cosas y Él quiere ser parte activa de todo eso. Eh, y por ello nos invita que por medio de su palabra que basemos nuestros deseos en Él, que tengamos esa base, fundamento sólido que es Él. Salmos 37, 4, 5 que nos dice, y lo veíamos en ese momento cuando nosotros estábamos hablando acerca de los sueños y los deseos que podemos tener y los propósitos y metas que podemos trazarnos en nuestra vida. Dice aquí Salmos 37, 4, 5. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Si vemos lo que dice el rey David en este salmo, podemos ver que lo que dice en el versículo 4 es profundizado en el siguiente versículo, el versículo 5, ¿cierto? Entonces, con Dios las cosas funcionan de una manera distinta a como es el modelo del mundo, ¿cierto? Porque el modelo del mundo dice, haga usted los planes, haga los propósitos y preocúpese por alcanzar, ¿sí? Usted preocúpese y usted desespérese incluso si no logra las cosas en el tiempo en que usted tiene planeado hacer las cosas. En Dios no es así. En Dios no es así, sino que nosotros tenemos propósitos y metas, pero no entramos en ese afán del mundo, no entramos en ese desespero del mundo, sino que ponemos todo bajo la poderosa mano de Dios y la perfecta y poderosa voluntad de Dios. Sobre todo ponemos esos sueños allí, sobre esa voluntad,
sobre esa voluntad, confiamos en Él, en las buenas, en las malas, así no se den las cosas en el tiempo en que estábamos esperando que se dieran las cosas, y Él hará. Y así dice el salmista, lo escribió, este salmo lo escribió el rey David, si usted nota, los salmos, cada uno de esos salmos del rey David, por lo general, tienen un toque de fe impresionante. Y eso usted puede ver a través de los salmos, esa fe espectacular y poderosa que tenía el rey David. Esa es la invitación que también nos está haciendo, y el mismo rey David nos invita en algunos de sus salmos también a tener esa misma fe y a tener esa misma confianza en el Señor, porque él entendió en su vida, porque si usted lee la vida del rey David allí en el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que él no hizo, a pesar de que pareciera que las cosas que él hacía, las hacía eh, a la ligera o a la loca, no era nunca así. Todo estuvo dentro del plan de Dios. Todo estuvo, él siempre puso todas sus cosas delante de la presencia de Dios. ¿Que falló? Claro, porque todos fallamos. El único que no falló fue el Señor Jesucristo. Que cayó, claro, él cayó en algún momento. Pero eso no quitó el hecho, o no quita el hecho de que él, el rey David, haya sido una persona de fe, que haya creído ciegamente en el Señor y que le haya puesto en su voluntad cada uno de los aspectos de su vida. Por eso, si usted le pregunta a las personas judías, eh, y que conocen realmente su historia y que entienden realmente su historia, una de las cosas que van a recordar es la vida del rey David. Y lo recuerdan al haber pasado, después de haber pasado muchísimos años, haber pasado miles de años, desde cuando el rey David vivió aquí en la tierra, ¿cierto? Entonces, esto no se debe a que el rey David fuera una persona, digamos, especial en algunas de sus características, sino porque él siempre puso su vida en la voluntad de Dios. Todo propósito, todo. Si usted, esto no lo iba a decir en sí, en la enseñanza de hoy, pero si usted ve, el rey David fue una persona que no se le dieron inmediatamente las cosas. A él, mire, a él lo ungieron, a él cuando lo ungió el profeta Samuel, cuando él ungió el sacerdote Samuel, él ni siquiera era importante en su familia, ni siquiera era importante en su familia. Tan es así que cuando fue el profeta Samuel, el sacerdote Samuel, allí a ungirlo, David no estaba invitado a esa celebración, sino que fue el profeta Samuel el que lo mandó a llamar y lo ungió como rey. ¿Pero usted cree que cuando lo ungió como rey, él tomó posesión del trono? No, pasaron muchos años, créame, muchos años para que él pudiera tomar posesión del reino, porque el trono estaba, en el trono, el rey en ese momento era Saúl. Saúl, ¿sí? Él, el rey David es una de las personas, ejemplos de lo que estamos hablando, de poner todo en la voluntad del Señor. Pero usted cree que porque hayan pasado todos esos años desde su ungimiento, en ese momento, a cuando él tomó posesión, como ya después de que pasó mucho tiempo, ¿usted cree que el rey David llegó y dijo, ay, no, eso ya no se va a dar? No, Dios no cumple. No, no, mantuvo firme en todo lo que Dios le había prometido a él, porque él sabía que si Dios lo cumple, Dios lo promete, Dios lo cumple. Es así de sencillo y lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, lo que pasó, las vicisitudes y las dificultades que pasó, David,
desde su ungimiento hasta la toma de posesión de su cargo, fueron muchísimas, hasta estuvo en peligro de muerte. Y nosotros hoy en día nos pasa alguna cosa o se nos retrasan los planes, ay, de acuerdo a lo que nosotros hemos pedido, y ay, no, ya no creemos en Dios, no. Es que entender el proceder del Señor. Entonces, volviendo al tema y lo que estamos hablando, como ve, es de la mano de Él, es de la mano de Dios que nosotros podemos alcanzar las cosas. Él hará, Él hará, pero en la medida en que usted ponga todo dentro de la voluntad del Señor. Usted no puede sacar nada de estos sueños de la voluntad del Señor, porque no, así no es el obrar del Señor. ¿Sí? No es el obrar del Señor. Las cosas con Dios son a la manera de Dios, no son a nuestra manera, ¿sí? Porque si no son las cosas de nosotros y de nadie más, ¿sí? Las cosas de Dios. Usted está poniendo todo dentro de la voluntad del Señor. Deje que el Señor actúe en lo que usted está pidiéndole a Él. Y por eso nosotros le hacemos partícipe de todo nuestro futuro, porque nosotros somos limitados. Él es ilimitado. Nosotros, nuestra visión humana es una visión muy corta, pero la visión de Dios es completa, es completa. La visión es muy limitada. Nosotros creemos que, no, sí, este camino es perfecto, sí, este camino está bueno, ¿cierto? Pero nosotros no vemos más allá que es camino de muerte. Bueno, nuestra visión es muy limitada. Ahora, ¿qué tiene que ver el Evangelio con nuestras proyecciones? Usted dirá, bueno, pues sí, primero empezó hablando del Evangelio y ahora nos está hablando de nuestras proyecciones, de nuestros sueños y de todas nuestras ilusiones. ¿Qué tiene que ver? Todo, todo. Pero veamos puntualmente algunas cosas que nos harán entender esta relación que hay entre el Evangelio y nuestras proyecciones. Primero vamos a ver, el primer punto que quiero que veamos es que el Evangelio es poder de Dios. El Evangelio es poder de Dios. Eh, es muy importante que entendamos eso. Por eso es que es también importante que podamos nosotros y ustedes en su Biblia, vuelva otra vez a el libro de Romanos, otra vez al capítulo 1, y esta vez vamos a leer solamente el versículo 16 que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Ah, y yo le recuerdo algo, nosotros el libro de los Hechos, de los Hechos de los Apóstoles, podemos ver que el apóstol Pablo pasó por ridiculización, por críticas, por cárceles, por azotes, por apedreamiento, pero ninguna de esas cosas o de estas situaciones hizo que él dejara de mostrar el Evangelio. Ojo a lo que estoy diciendo. Él nunca dejó de mostrar el Evangelio y de enorgullecerse del Evangelio, de estar de saber que el Evangelio es poderoso, ¿cierto? Nada pudo aminorar su denuedo, de mostrar el Evangelio a todas las personas. Por esta razón, él podía decir con total conocimiento de causa y con total veracidad que no se avergonzaba del Evangelio. Y esto es un hecho de relevancia, porque en nuestra sociedad también hay otro tipo de persecuciones que vivimos. Sí. Mire todo lo que pasó y lo que le dije, lo que pasó en el apóstol Pablo, y si usted lee el libro de los Hechos, llega hasta cierto punto de la vida de Pablo, pero de ahí en todo eso que nos narra el libro de los Hechos, es, es una vida de muchos vituperios y de muchas dificultades que pasó el apóstol Pablo por el hecho de ser creyente, por el hecho de ser creyente. Hoy en día no vivimos muchas de esas cosas. Hay otros tipos también de persecuciones que nosotros vivimos como creyentes, pero si nosotros, lo importante es que debemos entender que
y tener en cuenta que hay un respaldo de Dios, hay un respaldo de Dios de nuestra fidelidad en tiempos difíciles. Los difíciles es más complicado sostenernos en la fe. Cuando hay tempestad es más difícil, eh, cuando hay tempestad en el mar, en lo profundo del mar, son momentos críticos, ¿cierto? Y en donde hasta la gente pone en duda, dependiendo de la tormenta, el salir con vida de esa situación, ¿cierto? Y ahí es cuando mucha gente duda, ¿cierto? Pero nosotros tenemos que, en tiempos difíciles, tenemos que eh, tener, ser más fuertes en nuestra fidelidad. Por eso nosotros tenemos que, no estoy diciendo que en tiempos fáciles, no, claro, por supuesto, pero es que en momentos difíciles son tiempos en los que es más complicado ser fieles, ¿cierto? Entonces, el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, lleva implícito el poder de Dios. Es el respaldo de Dios. Se ve allí en el poder de Dios, porque cuando la gente cree, verdaderamente la salvación llega a sus vidas, y eso es para todo aquel que cree verdaderamente. ¿Sí? No se trata, no se trata de, 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 de decir tibiamente que creemos en Dios, porque Dios sabe nuestros corazones, Dios nos conoce, Dios sabe quiénes somos. Pero cuando nosotros conocemos y creemos en Dios, en Jesús, creemos en Jesús, verdaderamente el poder de Dios se va a manifestar. La palabra dinamita proviene de la palabra griega poder. La griega poder es dunamis, dunamis, y esta palabra es usada aquí, dunamis, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Sí? Entonces, esa palabra es dunamis, y de ahí viene la palabra dinamita, ¿cierto? Así que, entendiendo las palabras del apóstol Pablo, el Evangelio, aunque parezca locura a muchos, porque muchos lo menosprecian y se burlan del Evangelio, el poder de salvación actúa en aquel que cree, porque Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Jesús pagó el precio en la cruz del Calvario. Isaías 53:11, ¿qué dice? Isaías 53:11 dice, verá el fruto de la aflicción. Y aquí de quién está hablando. Si usted va un poco más atrás, si usted ve el título de esta profecía de Isaías, usted se va a dar cuenta de que está hablando del Mesías, del mismo Señor Jesucristo. Y dice así Isaías, 500 años antes de que llegara el Señor Jesucristo aquí a la tierra, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma, después de haber sido vituperado, después de haber sido lacerado, y quedará satisfecho, dice así el Señor Jesucristo. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Y además dice, y llevará las iniquidades de ellos por la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Este es el poder manifiesto de la salvación. Ese es el poder. Es decir, Jesús quien nos justifica y recibimos el perdón de todas nuestras iniquidades. Por eso, por este resultado, es que Jesús, en medio de su dolor, en medio de esa aflicción, quedó satisfecho, así como nos lo profetizó Isaías. ¿Sí? Y me parece hermoso este lado, esta fracción de la palabra del Señor, porque, y esta profecía, porque por varias razones. Primero, el profeta Isaías vivió 500 años antes de la llegada del Señor Jesucristo, y él vio al Señor Jesucristo en su profecía. Él veía al Señor Jesucristo cómo sufrió, cómo lo laceraron, cómo lo insultaron, cómo hicieron todo lo que hicieron con el Señor Jesucristo. Pero también Dios Padre le permitió ver al profeta Isaías que
a pesar de toda ese sufrimiento que estaba pasando el Señor Jesucristo, pudo ver también el profeta Isaías como el Señor Jesucristo dijo, vale la pena el sufrimiento. Vio el resultado de su sufrimiento, de su aflicción de alma. Vio el resultado y quedó satisfecho. Qué hermoso es, qué precioso eso, como Dios va más allá de lo que nosotros podemos entender, ¿no? Entonces, quedó satisfecho. Me encanta eso, me encanta porque el Señor dice, cuando usted y yo hacemos un buen trabajo, nosotros quedamos satisfechos. Y así quedó el Señor Jesucristo porque hizo excelente trabajo, lo hizo todo perfecto. Entonces él quedó satisfecho con el resultado de, lo que, de su obra en la cruz. Por todo lo dicho, todo lo que hemos dicho en este punto, es importante que en nuestro caminar diario, en nuestros planes, esté siempre presente por ese poder de Dios para salvación. Y por eso es que es necesario que testifiquemos de palabras, bien de hechos, sobre todo de hechos, a las personas de la obra de Jesús en nuestras vidas. ¿Sí? No, una acción vale a veces más que 1000 palabras. ¿Sí? Hay muchas personas que hablan y hablan acerca de Jesús. Está muy bien hablar del Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo nos dice que hablemos de Él. Pero sus hechos, esos hechos de esas personas que hablan de Jesús, son totalmente contrarios a la predicación que ellos tienen. Por eso también el llamado es a que nosotros seamos reflejo de Jesús a las otras personas, que seamos testimonios de Dios con nuestras vidas, seamos esos buenos ejemplos que trabajamos siempre de la mano de Dios bajo su voluntad. Ese es el llamado que hacemos. Creo que también veamos un segundo punto que se llama el Evangelio es justicia de Dios. El Evangelio es justicia de Dios. Mm. Así como el Evangelio es poder de Dios, justicia de Dios. Esto lo podemos ver en Romanos 1:17. Romanos 1:17, el apóstol Pablo dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Derivado de lo que ya veíamos, ya veníamos diciendo anteriormente acerca del poder de Dios, que se manifiesta para salvación, o sea, para vida eterna. La justicia de Dios se revela en aquellas personas que creen verdad. La justicia de Dios se revela derivado de este poder de Dios para salvación. Y hay dos manifestaciones de la justicia de Dios en el Evangelio, según lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Por fe. Una manifestación de la justicia es por fe. O sea que se manifiesta o es manifiesta cuando creemos en Jesús. Entonces, por medio de la fe, se manifiesta la justificación. Por medio de la fe se manifiesta la justificación. Se manifiesta para fe, para que creamos en Jesús, no solo momentáneamente, no solo momentáneamente, póngame mucha atención, sino que también en cada aspecto de nuestra vida. Por fe, creemos en el Señor Jesucristo, le recibimos en nuestro corazón, pero también es para fe, porque cada día necesitamos de esta fe para seguir adelante, porque el justo por la fe vivirá. ¿Bien? Para poder vivir corporalmente, lo voy a poner de este modo, corporalmente nuestros órganos deben estar en constante funcionamiento, en constante funcionamiento. Y de la misma manera nuestra fe debe estar en constante funcionamiento en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual. Tienen que estar. No es una opción, no es una opción para nuestros órganos corporales el decidir en algún momento no funcionar. Sí, no puede decir el corazón, no puede decir en algún momento y decir, hoy no voy a funcionar. Hoy ustedes funcionen, todos los otros órganos funcionen. No, morimos. ¿Okay?
puede decir así, ninguno de los órganos. No es una opción. ¿Sí? Yo no sé si usted sabe de, de casos de infartos en los órganos. ¿Qué pasa cuando se infarta un órgano? Se muere, ¿sí? Se muere un órgano. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando pasa eso? ¿Qué tienen que hacer los médicos? Tienen que, tienen que extraer estos órganos, si se puede hacer, porque de lo contrario la persona va a morir. Eso es así, eso es así. Entonces, eh, no es una opción, no es una opción, o no debe ser una opción para nosotros como verdaderos creyentes el dejar de creer. No es una opción. Es muy claro el apóstol Pablo y lo podemos ver en nuestras vidas que el justo por la fe vivirá. El Señor Jesucristo dice, separados de mí, nada podéis hacer. Nada, nada es que estamos muertos. Si usted recuerda, lo hemos dicho acá también en las enseñanzas, si usted recuerda, la definición de muerte es separación. O sea, si nos separamos de Jesús, vamos de creer en Él, ¿cierto? Vamos a, no tenemos nada, estamos muertos, ¿cierto? Entonces, quiero que vayamos a Juan 8:31 y 32. Son palabras de Jesús. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, permanecer en la palabra de Jesús es permanecer en su evangelio. ¿Vean? La palabra de Dios es su evangelio. Es el cual tiene poder de salvación, ¿cierto? Y en el cual se manifiesta la justicia. Pero además, si permanecemos en su palabra, nuestra fe crecerá, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios, como nos dice Romanos 10:17. Entonces, en cada situación de nuestra vida, algo que dice la Escritura, constantemente oiremos, oiremos en nuestro interior al Espíritu Santo recordándonos lo que dice la Biblia, y nuestra fe crece diariamente. Entonces, como se puede una vez más comprobar, toda la palabra de Dios está correlacionada, y por eso vemos que ella misma se explica. Ella misma se explica. Está correlacionada, íntimamente correlacionada. La palabra de Dios, no. Por eso es que nosotros, el texto sin el contexto es un pretexto. Porque es que simplemente hay personas que en el mundo, hay muchas personas que han sacado versículos de la palabra del Señor y han hecho una doctrina de un versículo solamente. No, no. El Evangelio es completo. Es la palabra del Señor. Nos basamos en la palabra del Señor completamente. Pues la palabra del Señor está toda íntimamente ligada. Tenemos que entender así: seamos seguidores de Cristo en toda nuestra vida diaria. Y así la justicia de Dios se manifiesta en nuestro día a día, en nuestro estudio, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en soledad y cuando estemos rodeados de gente. En todo momento, en todo lugar, seamos seguidores de Cristo. Seamos partícipe a Cristo, al Espíritu Santo. Hagámoslo partícipe en cada aspecto de nuestra vida, cada uno de del aspecto de nuestro día a día. Él quiere, él anhela eso porque Él nos dice que él quiere, por medio de su palabra, hemos visto cómo él quiere que nosotros le participemos a todas las cosas que nosotros vivimos. La motivación entonces es a que el Evangelio sea parte activa de nuestras proyecciones, en nuestros planes, en nuestra vida diaria. Seamos testimonios vivos de eso. Ese es el llamado en este momento, que reflejemos solo en todo lo que digamos y en todo lo que hagamos. Incluso me atrevería a pensar, me atrevería a decir, voy más allá, digamos así, que incluso
incluso reflejemos de su amor, incluso en nuestros pensamientos, lo que pensemos. Nadie cree si desconoce, así que es necesario que vean en nosotros, esos ejemplos que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena seguir al Señor. Es el ejemplo que ellos, todas las personas necesitan ver en el mundo. Así sean personas que fervientemente se opongan al Evangelio, ellos también necesitan ver que vale la pena seguir al Señor. Con mayor razón, ellos necesitan entender ese tipo de cosas. El desconocimiento lleva al alejamiento de Dios. Entonces, Hebreos 12:1 nos que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, ¿qué debemos hacer? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Sí ve? Y eso es algo que confirma lo que ya decía el profeta Isaías 500 años atrás. Decía que el Señor Jesucristo quedó satisfecho con lo que hizo con su obra en la cruz del Calvario, viendo el resultado de esta obra en la cruz del Calvario. Y acá dice, el autor de Hebreos dice, sufrió la cruz, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? Que la salvación iba a estar al alcance de toda la humanidad, que muchas personas iban a conocer de Él y gracias a ese conocimiento de Él iban a alcanzar salvación. Ese es el gozo, ese es el gozo puesto delante del Señor Jesucristo en medio de su sufrimiento. Esa es la satisfacción del Señor Jesucristo en medio de su sufrimiento en la cruz del Calvario. Ese hermoso y precioso acto que Él hizo en la cruz del Calvario, un acto de amor profundo, la manifestación perfecta del amor de Dios en nuestras vidas para cada uno de los que estamos aquí en la humanidad. Fue reflejado allí en la cruz del Calvario. ¿Y todo por qué? Porque lo hizo el Señor Jesucristo. Delante de Él estaba el gozo, el saber que muchas personas iban a llegar al conocimiento de Él, pero muchas personas también iban a llegar también a esa salvación maravillosa y eterna que Él tiene en los cielos y que Él desea para toda la humanidad, pero lastimosamente muchas personas, muchas más personas de la humanidad no creen en Él y no la alcanzan, no por culpa de Jesús, no por culpa del Señor Jesucristo, ya lo hizo todo en la cruz del Calvario, por culpa de cada una de las decisiones de cada una de las personas. Entonces, dice el autor de Hebreos, para acabar de leer lo que dice acá el autor de Hebreos, dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Porque que diariamente estamos como en una pecera. Siempre que yo leo este versículo, yo no sé si en algún momento lo dije en alguna enseñanza. Yo siempre que leo este versículo, como empieza acá el autor de Hebreos, dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque usted no crea que solamente son testigos acá en la tierra, ¿no? Los testigos en los cielos. Los ángeles están mirando también nuestro comportamiento. Dios está mirando nuestro comportamiento, ¿sí? Pero también tenemos una gran nube de testigos, porque el día a día nos estamos también rodeando de personas que no creen en el Señor Jesucristo. Así usted diga, ay, no es que yo me la paso todo el día en la iglesia y de pronto usted de pronto tenga relación en la iglesia. ¿Sí? Puede decir eso, ¿sí? Pero no se crea el cuento de que no va a estar rodeado de personas. Cuando usted está de viaje de un lugar a otro en el transporte público, cuando usted está rodeado de personas. ¿Usted sabe si alguna persona lo conoce? Puede ser que sí, puede ser que sí, puede ser que sí. Entonces, eh, teniendo esa nube de testigos, y a mí me ha pasado, a veces uno va en algún lugar y de pronto alguna persona, hey, hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas de mí? Y a veces uno no se acuerda de las personas, pero ellos sí se acuerdan de uno.
Entonces, usted tenga cuidado. Por eso es que dice el autor de Hebreos muy sabiamente que cuidemos nuestro comportamiento y que nos despojemos de todo eso que no nos permite correr en el camino del cristianismo, en el camino, no, seguir las pisadas del Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Para, para qué? Para correr con paciencia, no es de una manera desesperada y alocada, sino con paciencia sobre la voluntad del Señor. Estamos corriendo esta carrera que dice acá el autor de Hebreos, y como lo hizo Jesús, él corrió también con paciencia la carrera. Entonces recordé que diariamente estamos como en esa pecera, ¿no? Estamos en esa pecera en que todas las personas a nuestro alrededor están viéndonos de una u otra forma, en donde todos nos están observando. Y más cuando conocen que somos creyentes, más hay un ojo crítico sobre nosotros en todas aquellas personas que saben que nosotros somos creyentes. Usted nomás haga el experimento en toda su vida. eh, Usted, dígale a las personas a su alrededor que usted es creyente, que usted es cristiano, y verá que de ahí en adelante cambian el comportamiento incluso con usted, de alguna manera u otra, ¿sí? Y no solamente eso, sino que usted que no crea que ellos no van a dejar de observar su comportamiento en cada una de las circunstancias. Ellos van a estar ahí con un ojo crítico, ¿sí? Porque esto ocurre sin que ellos tengan ese propósito de tener un ojo crítico, ellos lo van a tener para conocer. Pero nuestra vida entera debe estar en Cristo. El Evangelio se debe manifestar en nosotros en todo. Y esto incluye los proyectos que tengamos, planes y todo nuestro futuro. Cuando vamos en la voluntad de Dios y ella es nuestra guía, vamos a la fija. Créanme, vamos a la fija y obtendremos ayuda de Dios para alcanzar esos objetivos. Recuerda lo que decía el rey David en el Salmo 37, versos 4 y 5, que decía, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Encomienda, es decir, ponga sobre la voluntad del Señor todo su camino, su futuro, póngalo ahí delante de la presencia del Señor y él hará, pero también obtendremos de él las fuerzas para continuar en tiempos difíciles, porque esto es un paquete completo. Y esa es la razón por la que no podemos darnos el lujo de dejar de creer. Ese no es un lujo que nos podemos dar. ¿Por qué? Porque justo, o sea, cuando nosotros ya creemos en el Señor Jesucristo, ahí nosotros ya eh, eh, vivimos por fe. Vivimos por fe. No nos podemos dar ese lujo. Recuerde que vivimos por fe. Recuerde eso. Y que el beneficio será principalmente para nosotros. El beneficio nosotros directamente lo vamos a obtener. Se puede decir, ay, sí, ahorita que hablamos del apóstol Pablo, se puede decir, sí, ay, es que sufrió tanto por el Evangelio y no, mejor dicho, uy, no, es que tanto sufrimiento, ¿cómo así que, cómo así que el primer beneficiado es él? Sí, el primer beneficiado fue él, porque sabe quién es la persona más reconocida entre el pueblo cristiano gentil, el apóstol Pablo. Porque no, eh, ojo, no digo que, 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 que haya un reconocimiento de alabanza, porque la alabanza y la honra son todas del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo fue reconocido porque, y es reconocido, es una de las personas, y es el autor de la mayoría de las cartas registradas en el Nuevo Testamento, porque el Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo eh, le enseñó, así como dice cuando él se convirtió al cristianismo, decía, porque le va a mostrar cuánto es necesario padecer por mi nombre. Dijo así el Señor Jesucristo cuando habló con aquel siervo de Dios que oró por el apóstol Pablo cuando se convirtió. ¿Sí? Entonces, eh, no crea que él fue el primer beneficiado, ¿sí? No solo por el reconocimiento que ha tenido durante todos los años postreros, sino porque él eh, está ocupando también
uno de los lugares privilegiados allí en el cielo, como junto con todos los otros apóstoles, que dice el Señor Jesucristo que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero el primer beneficiado es usted. Cuando usted basa su vida en el Señor Jesucristo, es el primer beneficiado. Y de ahí en adelante también esto se extenderá a los que están a su alrededor. O sea que la bendición es principalmente para usted, el beneficio es principalmente suyo, ¿sí? Porque es su decisión. ¿Sí? Y también las otras personas que están a su alrededor se van a beneficiar de algún modo u otro también de ese hecho de que usted en su vida ponga de primero al Señor. Entonces, si usted aún no ha creído en el Señor Jesús o nunca había escuchado de Él o se había apartado de los caminos de Dios y había dejado de creer en Él, le invito a que le reciba como su Salvador por medio de la siguiente oración. Y para esto, eh, repita después de mí, pero si usted puede hacerlo, en sus rostros, cierre sus ojos ante sus manos y diga conmigo. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecador y estoy arrepentido. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder. Que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te glorifico por recibirme. Amén. Usted hizo esta oración de todo su corazón. Le felicito porque usted ahora hace parte de la familia del Señor. Y no solamente esto, sino que también, mire, como decíamos ahorita, usted va también a tener un respaldo precioso del Señor Jesucristo. Y si usted pone de aquí en adelante todos sus propósitos en su día a día, usted va delante de la presencia del Señor, porque ese es lo que, el compromiso que ahora tenemos. Ahora tenemos que estar todos los días delante de la presencia del Señor. ¿Esto por qué? Porque también nos vamos a beneficiar nosotros, porque en nuestro día a día, yendo delante de la presencia del Señor, en nuestro día a día va a estar el Señor siendo un partícipe activo de todo lo que nos pase y todas las cosas a las que nos enfrentemos en nuestro camino diario. Eso es importante. Pero además también, en el paquete de salvación, hay algo también muy hermoso, y es que el Señor Jesucristo ahora ha anotado su nombre y está orando por usted, intercediendo por usted delante del Padre, porque dice la palabra de Dios, que Él intercede, vive para interceder por todos los santos. Usted es también parte de esta familia, santos, somos todos los que hemos creído verdaderamente en el Señor Jesucristo. Le invito ahora para que oremos por esta enseñanza. Como dije ahorita y como dije al principio, si usted puede hacerlo en el lugar en donde usted está, invito que cierre sus ojos, incline su rostro y levante sus manos. Señor Jesucristo, gracias por este tiempo. Padre Celestial, gracias por este tiempo. Espíritu Santo, gracias. Gracias porque ahora nosotros entendemos con todo nuestro corazón que el Evangelio debe manifestarse en nuestra vida, porque este Evangelio es poder tuyo, salvación. Pero no solamente es poder tuyo para salvación, sino también se manifiesta tu justicia, y para fe. Gracias, Señor, porque ahora nosotros entendemos que nosotros vivimos, que nosotros ahora que estamos en la familia tuya, eh, al tener la fe, tú también nos respaldas. Por eso te entregamos todo nuestro día. Entregamos esta semana que comienza, Señor, para que tú en cada día nos ayudes a sacar tiempo para ti, tiempo de calidad,
en el que oremos y leamos tu palabra, Señor, y leamos conscientemente tu palabra, para que podamos, Señor, tener esa manifestación de tu poder, del Evangelio en nuestra vida. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Te damos en tus manos todas nuestras vidas, Señor. Nuestra salud, nuestro día a día. Te entregamos, Señor, nuestros trabajos, nuestros estudios. Y te pedimos, Señor, que tú seas el que participes activamente en cada una de nuestras vidas, en todo aspecto de nuestra vida, en todas las relaciones de nuestra vida, para que nosotros también podamos ser las personas que tú quieres que nosotros seamos para ti. Pedimos en el nombre. Amén. Gracias por seguirnos hasta este momento aquí en esta enseñanza. Les invitamos a las siguientes enseñanzas que vamos a emitir a través de los diferentes redes sociales y en el canal de YouTube. También les invitamos para que usted eh, pueda eh, separar esos tiempos de calidad con el Señor, porque es muy importante, así como veíamos hoy, como hemos visto a través de varias enseñanzas, es, es importante que nosotros activemos nuestra fe, la hagamos crecer por medio de la palabra del Señor. Eso lo logramos al oír de la palabra del Señor, de interiorizar la palabra del Señor, aprender incluso la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo nos va a ir recordando aquellas cosas que dice su palabra. Y como decíamos ahorita, Él va a estar siempre ayudándonos por medio de ese recordatorio que nos está haciendo de la palabra del Señor, está haciendo que también nuestra fe sea más sólida, más fuerte en Él. Entonces, es la invitación a que podamos, no dejemos a un lado la palabra del Señor, el buscarle a Él en todo momento de nuestra vida. Dios les bendiga, les deseamos que tengan una feliz semana y que todas las decisiones que ustedes deban tomar sean puestas delante de la presencia del Señor. Dios les bendiga.